¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias a CAF por la invitación a estar con ustedes esta mañana. Les comentaba en la mañana que estos seminarios, estos cursos que hacemos para aprender todos juntos sobre la cultura de aprendizaje, sobre las preguntas que podemos hacer, sobre lo que nos podemos contestar, es algo que hacemos también mucho en JPAL y en ese sentido estamos muy alineados y es por eso que estamos particularmente agradecidos por la invitación y emocionados de estar aquí. Como disclaimer, sé que ya vieron los primeros tres módulos del curso online de JPAL, entonces eso es bueno por una parte porque, ¿se oye bien? Porque, bueno, ya vean más o menos de qué se trata. Pero lo que voy a hacer en esta sesión es que los voy a llevar un poquito más allá de lo que hay en esos tres cursos para que reflexionemos juntos para qué sirve la evaluación de impacto. No solamente sirve o no sirve, sino un programa, sino qué tipo de preguntas podemos contestar. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero hacer en estos minutos, que sé que me van a estar correteando, es señalar el valor de la evaluación como una herramienta de aprendizaje. Eso es algo que ya han estado viendo estos días, pero los voy a llevar un poquito más allá. Definir cuáles son las posibles preguntas que una evaluación de impacto podría responder y definir algunos criterios de evaluabilidad, que es algo que también sé que están ya trabajando. ¿Cómo vamos a hacer esta presentación? Voy a hacer una breve introducción, vamos a platicar sobre qué posibles preguntas, qué elementos de un programa son los que se pueden evaluar con una evaluación de impacto, cuáles preguntas clave me tengo que hacer para determinar la evaluabilidad de mi programa. Y finalmente, ¿cuándo es bueno o cuándo no es bueno evaluar impacto? Que está un poquito relacionado con lo que presentó Kate anteriormente. Y bueno, tomando en cuenta lo que dijo Kate, tal vez solo se acuerden de lo que digan las primeras dos partes, así que haré mi mayor esfuerzo por que pongan mucha atención. La pregunta que todos buscamos responder en política pública, y eso todos lo saben, es muy sencilla, ¿no? ¿Qué es un buen programa? ¿Cómo decido qué programa escalar, qué programa implementar, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que creo que ustedes todos conocen, es el ejemplo de las laptop per child, ¿no? Una computadora o una laptop por niño. El propósito de estos programas es empoderar a los niños más pobres del mundo a través de la educación. ¿Cómo? Creando oportunidades para que entren a tecnología, puedan tener información, etcétera, ¿no? Esta fue una gran idea que empezó hace algunos años y se ha expandido rapidísimo en muchos lugares, en todas las regiones del mundo, todos los que tienen colores, se ha expandido el programa, ¿no? Estamos viendo muchos gobiernos, muchas instituciones dando, no sé, laptops, etcétera. Pero luego, ¿qué pasó? Llegaron los académicos, llegaron los hacedores de política pública y dijeron, ¿realmente funciona? ¿Poner un programa, una laptop por niño es bueno? Y pues en realidad, se los cuento en corto, es que se hicieron evaluaciones de impacto rigurosas en Perú, en Colombia y en India, y lo que se encontró es que efectivamente no hay mejoras en el rendimiento de los estudiantes en ninguno de los estudios, en ninguno. Dar una laptop a un niño o una computadora no tiene ningún efecto en el rendimiento escolar de los niños. ¿Y qué estamos viendo? Que este programa además es relativamente no tan costo efectivo, no estamos dando laptops, depende de la tecnología, sé que hay tecnologías baratas, etcétera, pero no está generando ningún impacto. Y es algo que los gobiernos siguen haciendo, incluyendo el mío, no sé si alguien aquí de México, pero es algo que se está haciendo mucho, ¿no? Damos computadoras, ahora todos los niños de quinto de primaria tienen tabletas gratis, ¿no? Pero el tema aquí es que eso tiene un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Que no hay otros programas que no se están implementando porque se decidió tomar ese programa, ¿ok? Nada más les cuento rápido lo que se encontró aquí, por ejemplo, es en Colombia, que hubo un problema de implementación y aunque se les enseñó a los maestros cómo pueden usar las laptops en las clases, los maestros no lo supieron replicar. Lo que se encontró en India fue que cuando las laptops se usan como sustituto del maestro en clase, que empezó a pasar mucho, no solo no son buenas, sino que tienen un efecto negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es un buen programa? La premisa mía, tuya, de todos los que estamos aquí, es que siempre los hacedores de política queremos hacer un programa para mejorar la condición de vida en algún esquema de alguien, ¿no? Resolver pobreza en algún esquema, etcétera. Pero la realidad es que en política pública sabemos muy poco. Y he ahí la necesidad de evaluar. Dicho esto, ¿cuáles son las razones por lo que sería bueno evaluar un programa? Bueno, la obvia, ¿no?
mejorar el programa, encontrar soluciones concretas para mejorar la efectividad, entender la importancia de los componentes, para mejorar la eficiencia del gasto público, ¿no? Tomar decisiones más costo efectivas y para aprender. Pero es aquí a donde los quiero empezar a llevar. ¿Qué podemos aprender de una evaluación? En primera instancia, lo básico del programa que les acabo de enseñar de una laptop por niño, ¿no? Entender si el programa funciona o no. Pero eso es lo más básico, ¿funciona o no? Programa versus no programa, ¿sirve? No sirve. No, eso es muy básico. Pero eventualmente, ¿qué es lo que queremos entender? Queremos entender mecanismos, queremos entender la importancia relativa de los componentes, que ahorita más adelante voy a hablar de eso, cuál es la costo efectividad de ellos. Queremos testear la utilidad de nuevas ideas, pueden ser nuevos programas o modificaciones a los programas. Queremos documentar además efectos secundarios, hay muchas veces que planeamos un programa para algo, pero tiene otro efecto, hay externalidades positivas, negativas, o testar otras hipótesis que vienen de la teoría. En ese sentido, lo que quiero hacer en la siguiente sección es que pensemos juntos en qué posibilidades de evaluación puede responder una evaluación de impacto, ¿no? Y voy a repetir lo que acabo de decir. Decir programa versus no programa es muy básico y honestamente ya no es tan atractivo, ¿no? Si es una idea muy buena, es una hipótesis nueva, etcétera, vale la pena hacer un grupo tratamiento, un grupo control, a unos les doy el programa y a otros no les doy programa, mido después de la línea base, el impacto es atribuible a mi intervención, ¿no? Ya todos, creo que después de ayer, ya todos saben perfectamente cómo funciona eso. ¿Pero ustedes creen que eso es lo más interesante que puede haber una evaluación de impacto? Programa versus no programa. Si yo voy y me llaman, no saben cuántas solicitudes hay de gobiernos y dicen, vamos a una evaluación. Programa versus no programa, ¿no? Y en JPAL y muchos académicos decimos, o sea, sí está bien, es loable y es bueno evaluar el impacto de un programa, pero ¿por qué no pensamos un poquito más allá? Hagamos más brazos de tratamiento y tratemos de responder otro tipo de preguntas que nos van a ayudar a decir, no solamente si el programa funciona o no funciona, sino por qué el programa funciona mejor, cuál es el mecanismo causal, qué alternativas tengo, cuál es la más costo efectiva, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de preguntas o qué tipo de elementos puedo testear en un programa con una evaluación de impacto? Puedo testear los componentes, puedo testear la focalización, como yo estoy eligiendo a los programas, ¿es bueno o no? El rediseño, puedo tener un mismo programa, pero le puedo modificar algo para ver si funciona mejor. Puedo ver qué estoy haciendo para generar cambios de comportamiento, que es muy relacionado con lo que ya platicó Kate. Y duración óptima del programa, cuánto duran mis efectos, etcétera. Les voy a mostrar algunos ejemplos de los primeros tres, nada más. Los componentes. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos para evaluar los componentes? Si el programa tiene varios componentes, no voy a dar solamente una información, no voy a dar información y una capacitación, no voy a dar un apoyo en especie, o voy a dar diferentes tipos de capacitación. ¿Todos ellos son igual de efectivos? ¿O algunos de ellos son mejores que otros? ¿Son efectivos por sí solos o son efectivos en combinación? ¿No? ¿Cómo es la mejor forma de diseñar un programa? Les voy a contar un ejemplo de educación terciaria en Chile, ¿ok? En Chile es un problema similar a toda Latinoamérica, que de hecho ahí es, bueno, por ejemplo con México es menos grave. El 70% de los chilenos terminan la educación media, solo el 29% continúa educación superior y hay mucha diferencia entre los deciles, ¿no? Los más ricos obviamente terminan más escuela versus el decil más pobre. ¿Cuál es la teoría que hay detrás de esto? Es que los estudiantes conocen los retornos promedio de la educación superior, pero sus costos son prohibitivos, ¿no? Lo que estamos asumiendo en la teoría es que, ok, los estudiantes sí saben cuál es el retorno de la educación, para eso se hicieron varios pilotos, pero no saben qué oportunidades de financiamiento tienen, ¿ok? Es un niño que viene de bajos recursos, de una comunidad desaventajada, no sabe que eventualmente puede acceder a oportunidades de financiamiento y para cuando se entera ya es muy tarde. ¿Por qué es muy tarde? Porque como iba en tercero secundaria, en primero secundaria y dijo, igual no puedo acceder a educación superior porque igual me va a salir muy tarde, pues ya no le echo ganas a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas relevantes que pueden surgir para una evaluación de impacto de este tipo de problemática? ¿Por qué algunos alumnos no ingresan a la educación superior? ¿Es un problema de información? ¿Es un problema de acceso a financiamiento? ¿O es un problema de capacidades? Cuando yo voy a un país y digo, los niños de educación que pasan de secundaria, preparatoria o de educación superior, no están entrando o a la universidad,
¿Cuál de estas tres? ¿Les faltan capacidades, estudian mala educación, no tienen financiamiento? ¿Por qué deciden como deciden? ¿Cómo toman decisiones sobre continuar estudiando o no? ¿Cómo deciden qué estudiar? ¿Y quién influye en esa decisión? ¿Los familiares, los padres, los amigos, los primos, no? Y la última es, si les voy a dar información, que es otra vez como los enseñó Kate, ¿cuál es la forma más efectiva de entregar el mensaje? ¿Son folletos, son videos, son correo electrónico? Entonces, en este caso, sabemos que los niños de Chile sí tienen claro que ir a la educación les va a traer un mayor retorno, pero no saben cómo pueden pagarlo. Entonces, de entrada, dejan de estudiar. Entonces, lo que hicieron en Chile, unos investigadores, entre ellos Claudia Martínez, les mostraron un video con oportunidades de financiamiento y testimonios en octavo básico, en secundaria. Es decir, llegaron y les llevaron videos a niños con personas como ellos, se les llaman como modelos, ¿no? Con personas como ellos que podían acceder a educación superior después y les enseñaron un niño como tú, que creció en las mismas circunstancias que tú, tuvo acceso a este financiamiento y generó esto de su vida, ¿no? Está en este momento en su vida. Y además les enseñaron, hay este tipo de financiamiento, esto es a lo que puedes entrar. Pero aparte lo que se quería ver era cuál era la forma más efectiva de entregar el mensaje y si importaban o no los padres. Entonces hubo un grupo de control, a un grupo de tratamiento se les enseñó el video solamente en el salón y a otros se les mandó el video a la casa, ¿ok? ¿Es importante que estén participando los padres en esta decisión o no? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que el video aumentó en 6% la probabilidad de elegir un colegio científico humanista. Es decir, los niños de entrada, como no ven la posibilidad, este tipo de carreras no las seleccionan. Entonces, el programa tuvo este impacto. Los niños seleccionaron, tuvieron más diversidad en las opciones de carrera que podían tomar. Y lo más importante es que el video disminuyó el ausentismo en 8.8% y para los alumnos de mejor rendimiento este impacto fue más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la secundaria, los niños que vieron una posibilidad futura de entrar a financiamiento, de conseguir financiamiento para seguir estudiando, bajaron su nivel de ausentismo. Nada más que la verdad es que eso no alcanzó a detectar efectos en las notas. ¿Okay? Eso es algo que no hubo ningún efecto en el rendimiento, a lo mejor se necesitan otro tipo de incentivos, etcétera, y no hay efecto adicional de mostrarle el video a los padres tampoco. ¿Okay? Que estamos viendo que es una decisión que toman únicamente los niños. ¿Okay? Con la focalización. ¿Es óptima la forma en la que se focaliza un programa realmente o podría mejorarse? El problema que vemos, bueno, es necesario ver la circunstancia, es que los programas sociales que implementamos, y sobre todo en nuestra región, ya casi siempre obviamente están focalizados. Pero el problema aquí es un riesgo que usar datos poco exactos sobre ingreso pueden dejar hogares elegibles fuera del programa. ¿Están de acuerdo? Si yo voy y selecciono el programa y uso elementos que no son buenos para identificar, puedo dejar a la gente fuera del programa. La teoría es que lo diferente, o qué tan bueno soy para eliminar problemas de inclusión o de exclusión. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay tres tipos que se usan comúnmente para selección. El Proximins Test, que son pruebas, encuestas socioeconómicas, etcétera, que creo que eso es lo que usamos casi todos nosotros en nuestras regiones. Hay otro que es la focalización con base en la comunidad, es decir, voy a la comunidad y la comunidad decide quién es el más pobre. Es un método a votación. ¿Ok? Y la última es la autoselección. ¿Ok? Yo no voy a decirle necesariamente a la gente, yo tú ven, sino que voy a mandar llamar y el que crea que es elegible va a venir. ¿Ok? ¿Qué hicieron para probar en Indonesia la efectividad de estos diferentes métodos de focalización? Hicieron dos programas. Uno, compararon el efecto de Proximins Test, o sea, encuestas socioeconómicas, versus el efecto de la selección por la comunidad. Ese no se los voy a enseñar, pero les cuento que la focalización fue mejor con el Proximins Test, pero las comunidades estaban mucho más satisfechas con el otro. Y para la autoselección se hizo otra evaluación aleatoria, donde se compararon el método de autoselección versus Proximins Test. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la pregunta relevante en la focalización? Muchos mecanismos de autoselección trabajan bajo el supuesto que el tiempo es más costoso para los ricos. Por ejemplo, si voy a hacer un programa de transferencias condicionadas que es y tengo un problema de selección, yo asumo que los ricos no van a querer ir porque el tiempo es más costoso para ellos. ¿Ok? Pero por otro lado,
si considero el tiempo, la distancia, el tiempo que me toma ir a formarle a la fila, etcétera, puedo asumir que eso puede ser una barrera de entrada para los pobres, ¿no? Porque si están más lejos, etcétera, puede tener el efecto ambiguo. ¿Están de acuerdo? Entonces se corrió este experimento aleatorio en un contexto de transferencias condicionadas donde el beneficio es muy grande, es alrededor del 11% del consumo de las personas y está focalizado para los más pobres. ¿Qué fue lo que se hizo? Se aleatorizaron las localidades, en unas fueron proximing test y en otras fueron la autoselección, perdón. Para la autoselección, los beneficiarios deben ir a formarse, deben escribir, deben llenar, etcétera. Y luego de eso, además, se les aplica un proximing test, esperando que si cumplen van a pasar, ¿no? Esperando que si de verdad son tan pobres, se les va a dar el programa. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Quién me dice qué cree lo que pasó? ¿Qué creen que fue más efectivo? Aquí tenemos una opción que la selección automática fue más efectiva, el proximing test. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? Pues bueno, lo que se encontró es que los que aplicaron en localidades de selección, o sea, los de autoselección, fueron capaces de seleccionar mejor a los más pobres. Siempre hay un problema de exclusión, o sea, siempre hay un tema donde obviamente dejas a alguien fuera, pero el problema de exclusión de los más pobres, o sea, sí, acuérdense que este programa está focalizado para los más pobres, fue mejor en la autoselección. ¿Por qué? Porque los pobres sí asumen ese costo porque necesitan el programa, ¿no? O sea, esa teoría entonces es la que ganó. Otra conclusión muy importante es que aumentar la distancia a la estación de registro o el requerimiento de un miembro adicional para apuntarte al programa, que esto también se varió aleatoriamente, se varió cuánta distancia tienes, etcétera, se encontró que no cambia de manera significativa la focalización del programa. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumento los costos de inscripción, de distancia, etcétera, lo único que hago es encarecer el costo de entrada al pobre, pero no focalizo mejor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las lecciones de esto? Que la autoselección es mejor que un proximing test para identificar a los más pobres y que incrementar la dificultad de ingresar al programa solamente aumenta el costo, pero no focalizo mejor, ¿ok? Este es un problema de autoselección, es cuando quiero seleccionar a los más pobres. Pero les comento que hay otro tipo de problemas de autoselección, por ejemplo, en cosas de emprendimiento, ¿ok? Sabemos que los emprendedores, no toda la gente es emprendedora, y una de las preguntas más difíciles que hay ahorita en la literatura es ¿cómo selecciono a los emprendedores? Porque les doy cursos, les doy capacitación, les doy transferencia en especie, pero lo que está pasando es que los efectos en realidad no están siendo muy buenos. Y la literatura dice que la problemática es que no podemos seleccionar bien a los emprendedores. Entonces, nada más como para que sepan otro tema de autoselección que se está haciendo, es a lo mejor le pongo un costo al que de verdad quiere ser emprendedor, por ejemplo, que tenga que ir a sesiones cada 2 meses, que su transferencia en especie esté sujeta a un plan de negocio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que generas con eso? Que solamente quien quiere ser emprendedor asuma ese costo, ¿no? Es otro ejemplo nada más. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Tengo 10? Les voy a explicar un ejemplo más rápido y ya me voy a seguir. Otras de las preguntas que podemos hacer tienen que ver con el rediseño, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un programa que ya está funcionando, pero estoy pensando que a lo mejor no está atendiendo toda la problemática que quisiera o no está teniendo los efectos que quisiera. Entonces, ¿existe algún aspecto de diseño del programa sobre el que se hayan discutido internamente acerca de las posibilidades de modificar? ¿Algún cambio que hayan modificado hacer? Entonces, por ejemplo, les voy a contar otro ejemplo de un programa de un rediseño de transferencias condicionadas en Colombia. Las tasas de deserción secundaria de educación superior siguen siendo muy altas. Es la misma problemática que vimos al principio, ¿están de acuerdo? Y las preguntas relevantes que tenemos, lo que vimos antes es un problema de información, quién participa en esa información y cambiamos los componentes. Aquí lo que estamos asumiendo es, bueno, si yo le doy una transferencia condicionada a los jóvenes para que vayan en la escuela, van a continuar sus niveles de estudio. Sin embargo, sabemos que con las transferencias condicionadas, ya para pasar de secundaria a niveles adelante, las tasas de deserción siguen siendo más bien muy altas, ¿no? O sea, las tasas de asistencia siguen bajando mucho. Entonces, ¿qué se preguntaron? Si una modificación a un programa tradicional de transferencias condicionada
puede generar un cambio. ¿Y esto qué es? Generando efectos de ahorro, de manera que yo no te doy toda la transferencia en cada bimestre o en cada mes, como es en cada país, sino que te lo guardo para el final para incentivar que te registres al siguiente año escolar, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se hicieron fueron 3 grupos de tratamiento. Un grupo control, que fue el grupo tradicional de la transferencia. Si están viendo aquí, no hay nadie que no recibe nada. No es programa versus no programa, es solamente el PTC tradicional, o sea, la transferencia condicionada tradicional, más otro tratamiento que lo que hicieron es que te doy menos transferencia al mes, pero te doy lo que te debía como ahorro al momento del pago de la colegiatura del siguiente año, y un tercer tratamiento donde te doy menos al mes, pero te doy un super premio cuando quiero que te inscribas al siguiente año, ¿ok? Y vieron la efectividad de esto. ¿Cuál fue la efectividad? Pues bueno, que en la asistencia mensual, en realidad, o sea, si yo te doy toda la transferencia al mes o te quito un poco, fue más o menos similar. Estas son 2 regiones, nada más para que sepan, fue más o menos similar. O sea, no quiere decir que la gente que no le estaba pagando cada mes dejó de ir a la escuela, o sea, que le pagaba menos, ¿no? El efecto de los programas en las transferencias en las matrículas de educación superior, es decir, cuánta gente se inscribió en educación superior, si ven, subió bastante con el PTC de ahorro, es decir, si te doy como la transferencia que te debía y te lo ahorro para cuando te inscribas, y subió muchísimo, bueno, aquí pueden ver aquí, y subió muchísimo cuando te doy un premio, cuando te doy un incentivo muy grande a que te inscribas, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo subió la matrícula de los años siguientes? Igual, ¿no? Subió mucho cuando te hago el PT tradicional, cuando te hago ahorrar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo aquí son que programas de transferencias condicionadas que ya están funcionando, que ya hice una evaluación de impacto, que ya dije, ya está padrísimo, mi PTC funciona, ¿no? Y estoy manteniendo a los niños en la escuela, podemos seguir innovando siempre. Puedo hacerme nuevas preguntas, puedo hacer nuevos tratamientos, puedo volver a atender nuevos comportamientos que no estaba atendiendo mi diseño original y los puedo testear para ver el efecto que tienen que quiero conseguir, ¿ok? Entonces, en ese sentido ya vimos 3 diferentes tipos de preguntas que una evaluación de impacto puede contestar. Sobre comportamiento, ya no les voy a enseñar ejemplos, es si el programa busca estimular un cambio de conducta en los beneficiarios, pueden ser en temas de ahorro, puede ser en temas de salud, puede ser a través de mensajes, etcétera, ¿no? Y finalmente, en la duración óptima del programa, las preguntas que nos podemos hacer es cómo evolucionan los beneficiarios a través del tiempo, si los efectos prevalecen después del programa y cuánto tiempo le tengo que dar una intervención, ¿no? Por ejemplo, nada más aquí para que sepan, un ejemplo muy claro es que los programas de emprendimiento, otra vez, vemos que tienen efectos positivos a corto plazo, pero estos raramente se mantienen a largo plazo, ¿ok? Entonces, ya vimos todas las preguntas que podemos hacer. Todo el tipo de preguntas más o menos que podemos contestar, pero si yo estoy sentado con mis colegas, viendo qué tipo de preguntas puedo contestar, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué me tengo que preguntar para ver qué tipo de preguntas tengo que contestar? Les voy a dar una pequeña lista que lo único que trata de hacer es impulsarlo a reflexionar sobre ese tipo de cosas para que empiecen a pensar en todas las preguntas que pueden responder con una evaluación de impacto. La primera es, ¿hay oportunidad de extender el programa? ¿No? ¿Cuántas personas de la población objetivo ya fue atendida? A lo mejor tengo gente que me sobra y que los puedo traer en una extensión y entonces puedo hacer una evaluación. ¿Cuántas faltan por ser atendidas y cuándo deberían recibir la intervención? En este caso, ¿qué pasa? Puede ser fácilmente una intervención por fases, ¿no? El proceso de selección actual. Este es un punto clave y es clave para decidir si puedo o no hacer una evaluación de impacto. ¿Cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios? ¿Estos criterios son flexibles? ¿Qué tan compatible sería esto con una asignación aleatoria, ¿no? Hay programas que se pueden aleatorizar, hay programas que no se pueden aleatorizar, pero la oportunidad de aleatorizar es muy amplia. ¿Qué podemos aleatorizar, saben? Podemos aleatorizar el momento de entrada al programa, puedo aleatorizar cuánto dura el programa, cuánto dura la intervención, puedo seleccionar a quién le doy y a quién no. Hay muchísimas formas en las que se puede aleatorizar la intervención. El rediseño del programa, que tiene que ver con lo que ya platicamos, ¿qué cambios están pensando o qué otros elementos les gustaría que su programa atienda que no está atendiendo? Y cómo, qué diseño, qué intervención, qué modificación, que puede ser además muy barata el programa, se puede hacer. Por ejemplo, el
el programa del PTC que les acabo de contar, en realidad fue muy barato. O sea, lo único que subió de precio fue el incentivo final al grupo, que les dieron un incentivo más grande, ¿ok? Y finalmente la demanda del programa. Este es un punto súper importante. Existe déficit o exceso de demanda, no sé si ustedes saben, pero cuando hay un exceso de demanda, cuando más personas quieren mi programa del que se lo puedo dar, es muy fácil aleatorizar, ¿no? Del número de personas que tienen acceso al programa, ¿cuántos realmente participan? Si tengo un déficit de demanda, entonces, ¿qué estoy pensando? En un tipo de estímulo, ¿no? En un tipo de estímulo de información que les pueda dar para ver si participan en mi programa. Homogeneidad de la intervención, esta es otra cosa que es súper relevante. ¿Reciben todos los beneficiarios la misma intervención o puedes recibir paquetes a medias, ¿no? O paquetes de medidas, perdón, y existe variación en la intensidad entre beneficiarios? Si no todos los beneficiarios reciben la misma intervención, si hay variación en la periodicidad, en la intensidad o en los componentes, entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar la costo-efectividad relativo entre esos componentes y que me ayude a ver qué es lo que funciona, por qué funciona y cuándo funciona, es mucho mejor, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué eso es mucho mejor? Porque hay una cosa clave en las evaluaciones de impacto que me gustaría que se queden todos. El costo de producir la evidencia de todos ustedes digamos, el beneficio más bien de producir evidencia de todos ustedes como una institución particular es mucho menor al beneficio público de esa evidencia. A eso iba, que ustedes asumen el costo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es que cuando hacemos este tipo de evaluaciones de impacto que resuelven preguntas sobre mecanismos causales y sobre lo que funciona o no funciona en política pública, es aprendizaje que se transfiere para todos, ¿ok? Por ejemplo, el caso de las laptops. Ya les conté el ejemplo muy general, pero lo que se probaron fueron diferentes sentidos de implementación, con cómo se les enseña a los profesores, etcétera, y ese ya es un servicio público, ¿no? Ese ya es conocimiento público, ya sabemos que no funciona. Un caso muy diferente, pero muy positivo, es el caso de las transferencias condicionadas que se probaron en México en el 97 y ahora esos programas se han expandido en toda Latinoamérica y en Indonesia y en África y en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque se generó un conocimiento público de un mecanismo causal que sí funciona y cómo funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí les quiero comentar que las evaluaciones de impacto en el mundo ya no están contestando preguntas solamente si funciona o no funciona. Estamos metiéndonos más en diferentes métodos de implementación, en diferentes estrategias y en diferentes mecanismos causales que precisamente generen este conocimiento y este aprendizaje para mejorar la gestión pública. ¿Ok? Entonces, ya nada más, ¿cuándo vamos a hacer una evaluación de impacto o no? Cuando hay preguntas causales sin respuesta, ¿no? Igual, y si ahorita voy en un nuevo gobierno y me dice voy a hacer una transferencia condicionada tradicional y voy a medir su impacto en educación, salud, ¿creen que es interesante? ¿Creen que no tenemos suficiente información de eso? Si viene alguien conmigo y me dice, oye Vivian, J-PAL quiere hacer esta evaluación, yo les voy a decir, es que ya tenemos suficiente información de eso, ya no es necesario hacer eso. Pero si me propones modificar una transferencia condicionada y redistribuir, por ejemplo, los ingresos que se les dan a los niños de secundaria, a los niños de primaria, a niños de secundaria, para que el programa me cueste lo mismo, pero para que pueda mantener a los niños de secundaria en la escuela y ver si tiene un efecto en la tasa de asistencia de los niños primarios y les bajo la transferencia, yo me apunto, ¿no? Ese tipo de programas, ese tipo de preguntas son las que estamos buscando. Cuando existe incertidumbre sobre la mejor estrategia o intervención de atacar un problema, vamos a probar varias estrategias, vamos a probar diferentes tipos de intervención y vamos a ver cuál funciona mejor. Cuando se está implementando un programa piloto, es decir, antes de escalar, si yo estoy haciendo un programa piloto, ahí es cuando es bueno hacer una evaluación de impacto, ¿no? Para que finalmente escale lo que funciona. Cuando se prevé escalar un programa, que está relacionado con lo anterior, cuando un programa se está implementando de manera gradual, ¿eso qué quiere decir? Que si estoy metiendo a la gente poco a poco y los estoy metiendo por fases al programa, entonces lo que puedo hacer es que los que vayan a entrar después al programa vayan a ser mi grupo control en la primera intervención, ¿no? Y cuando el programa incorpora nuevos servicios o beneficiarios. Cuando no hay que hacer una evaluación de impacto. Aquí no estamos diciendo que siempre hay que hacer una evaluación de impacto, estamos diciendo que vamos a hacer una evaluación de impacto cuando haya algo muy importante que querramos aprender. Entonces, cuando no hay que hacer una evaluación de impacto, cuando la pregunta ya está contestada, como el tema de las transferencias tradicionales que les estoy planteando, cuando el programa no está maduro, la verdad es que eso es algo que es
muy común en las instituciones, como todas las nuestras. Si le estoy haciendo cualquier programa, no sé bien cómo funciona la implementación, todavía estoy viendo, y hacemos una evaluación de impacto y la evaluación sale mal, los resultados salen mal. ¿Qué estuvo mal? Mi teoría del programa, el mecanismo causal que estaba tratando de hacer, o que mi implementación estaba solo muy inmadura y no lo hice bien. No sabemos, ¿no? Entonces, bueno, para esto sería otra sesión completamente, pero para eso se hacen diferentes tipos de evaluación, evaluaciones de procesos que alimentan una evaluación de impacto, etc. Pero lo importante es que cuando vamos a hacer una evaluación de impacto, tenemos que estar seguros que la implementación está cumpliendo su objetivo, ¿no? Y finalmente, cuando no es posible identificar un grupo de comparación válido, esto es igual algo que ya han estado viendo, pero la única situación en donde podemos hacer una evaluación de impacto aleatoria es cuando podemos hacer un grupo de control asignado de manera aleatoria que es comparable. Cuando no es una evaluación de impacto aleatoria y es otro tipo de evaluación de impacto, tenemos que tener supuestos creíbles sobre que el grupo control es de verdad comparable al grupo de tratamiento. Entonces, ¿qué quiero que se queden? En que pensar que la evaluación de impacto nos ayuda a responder mecanismos causales y nos ayuda a responder muchas cosas de un programa más allá de si funciona o no. ¿Okay? Muchas gracias.